El novelista francés André Malraux dijo: he aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, si no busco una solución rápida, voy a dejar de existir. Es la peor opción que alguien puede tomar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. María, explícame, ¿quién es Marcos? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Doctora, yo estoy aquí para demandar a Marcos la cantidad de $20,000 porque eso significa una esperanza de vida para mí. Marcos es mi esposo, estamos casados hace 7 años. Hace 7 años. 7 años llevamos de casados, sí. 7 años casados. ¿Tienen hijos? Unos gemelitos de 4 años. Gemelitos de 4 Sí. años. Marco y Antonio. 4 añitos. Ok. ¿Y tú quieres $20,000 porque significa esperanza de vida para ti? Así es, doctora. Ok, ahora descíframe lo que me estás diciendo. Mire, doctora, hace 7 años que nos casamos. Yo padezco una enfermedad que se llama lupus. Es una enfermedad autoinmune. No teníamos ningún problema con la enfermedad, vivíamos realmente bien. Queríamos tener familia. Gracias a Dios tenemos 2 gemelitos preciosos de 4 años. Cuando decidimos tener familia, sabíamos que podría traer consecuencias Con tu lupus. con mi lupus. Conocíamos el riesgo de lo Sí. que era un embarazo. El embarazo. Con lupus. Pero el embarazo la pasé bien. Después de que nacieron los bebés, al año de que nacieron, el lupus empezó a hacer estragos en mí, a grado tal de que mis riñones dejaron de funcionar totalmente. No había nada que hacer por mis riñones. Pues empecé a dializarme hace 3 años, doctora. Estoy con diálisis peritoneal hace 3 años que estoy así, ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. Muy pesado, ha sido Cada una tercer pesadilla. día. Aparte de eso, hace 3 años que yo estoy en lista de espera. Una lista larguísima. Y por si fuera poco, yo no tengo tantas opciones de llegar a los primeros lugares de la lista, porque Claro, mi claro tipo que- de claro que sangre tienes es opciones, por AB, supuesto. AB. Es un grupo sanguíneo muy raro. Sí, Y es pero no más es único, no eres la difícil, única pero es persona más que tiene difícil, esa- doctora, que que yo tiene esa encuentre un sangre. riñón. Por eso, de verdad, yo le pido los $20,000 a Marco. ¿Pero qué quieres hacer con esos $20,000? Esos $20,000 significan esperanza, que yo pueda seguir con vida, doctora. ¿Pero qué? ¿Haciendo qué? Explícame Doctora, porque cuando, no cuando sé. escuche lo que quiera hacer con esos $20,000, a lo mejor espero Mire, que me dé la doctora, razón. déjele explico. Yo no puedo estar en lista de espera ya 3 años. Ya pasaron 3 años. 3 años que estoy con diálisis. Usted no se imagina la agonía que es para mí cada tercer día irme a la diálisis, llegar y atender a mis bebés. Ellos quieren a su mamá y yo no los puedo atender, doctora. Yo llego cansada, estresada. Cuando me voy, yo no sé si voy a regresar porque se me sube la presión, el corazón se me acelera. Puede ser que ya no regrese, que a mí me dé un paro cardíaco ahí en la diálisis. ¿Y mis niños qué va a hacer de ellos? Estos $20,000 me dan opción de vida, doctora. Pero no te aseguran nada Claro tampoco. que me aseguran. No te aseguran absolutamente Yo le nada digo, con le $20,000. digo, Explícame para le yo digo poder- que esto es difícil, es muy difícil para mí esto. Con esos $20,000 yo puedo ir a China por un riñón. Déjele digo que todo es legal. No hay Sí. nada oscuro. Sí, es legal, El es legal, gobierno pero- es legal, sabe, pero- el pero es gobierno algo que sabe es que todo es legal allá. inconcebible. Con Lo sabes, $10,000 yo consigo un riñón en riñón. China. Y $10,000 más a lo mejor por los gastos de transporte, de operación, de médicos. Eso es increíble, estamos hablando de $20,000. Claro que Y es lo Y increíble. mejor ya de tú todo has es hecho el todas las tiempo de averiguaciones espera. de dónde tienes que Claro que ir, sí. a dónde te tienes que dirigir. Yo sé todo eso. Ya lo tienes todo listo. Aparte el tiempo de espera, estamos hablando únicamente de 1 semana a 4 semanas. Es un mes, doctora. Bueno, ¿y por qué No son crees que 3 es así? años como ¿Por qué, aquí, ¿Por qué crees que doctora. no cuesta Imagínese, $350,000 como aquí? en 2 ¿Por qué crees meses que me no tienes que operan, estar regreso y años? yo estoy feliz con mis niños. Aquí ya no puedo yo dejar pasar el tiempo. Yo quiero que mis niños crezcan, yo los Ok. quiero ver crecer, ¿Los $20,000 doctora. de dónde saldrían?
Los 22,000 De dólares. Marco, pero es que él no me los quiere dar, quiere que es de la hipotequemos la casa. casa. Ok. Quiere que hipotequemos la casa. La casa está a mi nombre por cuestiones de crédito y demás, pero en verdad es de los dos. Él tiene que hacer ese trámite, solo él lo puede hacer. Son 20,000 dólares nada más, no es tanto dinero. Ok. No, lo lo entiendo. entiende, él no lo entiende. Pero yo sí te entiendo. Perfectamente. ¿Qué edad tú tienes? 37 años. Doctora Paula, yo tengo 32 años, nos llevamos 5 años. Pero míreme, Ella Yo parece sé. 15 años mayor que yo. Oye. O más, ella tiene tal una vez. está severa acabando enfermedad. de enfermedad. ¿Usted cree que para mí no es también horrible y espantoso Que no me saber ve, cómo que me todos está los días cómo acabando? se decae, cómo se le cae el pelo, cómo adelgaza? Incluso mis hijitos, por más que están chiquitos, ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Por eso, Ya empiezan a notar por que... eso quiero ese dinero, me urge ese dinero. Ok. Yo ya no puedo seguir ¿Cuál es así. tu objeción? Cuéntame. Mire, doctora, al principio, pues sí, ¿no? Obviamente, de 350,000 dólares, que es lo que cuesta aquí, una operación de este tipo, a 20,000 dólares, pues me pareció No que... es nada, no es que no nada era nada, realmente, me pareció, no es por nada. fin vi la luz, por fin vamos a estar Pero no bien, quiere tenemos dármelo, esperanza. dame ese No es por el dinero. dinero, lo sabes perfectamente bien que no es por el dinero. Estuve investigando por internet acerca de estas clínicas y encontré unas fotos, una evidencia que le di a la producción. Es me gustaría, legal, todo es legal, me gustaría no hay nada que la oculto. viéramos y después de eso, que me den una opinión, porque a mí me parece... Ok. Yo tengo que Vamos a vivir. hacer un receso. A la Tengo vuelta. que vivir. Vamos a ver esa evidencia. Y yo quiero que me expliques cuál es tu objeción. ¿Ok? Regresamos después de este corto receso.